Gloria a Dios. Bueno, sean todos bienvenidos, los que están aquí presentes y todos aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales, sean también bienvenidos. Vamos a dar inicio al mensaje de esta hermosa mañana que Dios nos ha permitido despertar con vida. Y vamos a meditar en este punto que Dios me dio para todos los que están aquí presentes y los que nos están viendo. No sin antes ponernos en las manos de Dios a través de una oración para que sea Dios hablando y no el hombre. Les invito a aquellos que están allá escuchándonos que inclinen su rostro, cierren sus ojos y se pongan en las manos de Dios para que Dios nos abra el entendimiento y nos hable para gloria de su nombre y para edificación de tu alma, para el crecimiento espiritual tuyo mismo. Oramos. Padre Santo, Jehová Dios, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús, en esta hermosa mañana, Padre, nos dirigimos hasta tu trono de la gracia, postrándonos espiritualmente ante ti, reconociendo, Padre, que tú eres el todo en nuestras vidas, que separados de ti nada somos, Señor, pero aquí estamos porque hemos conocido tu amor. Padre, háblanos en esta hermosa mañana a través de tu palabra. Ábrenos el entendimiento, Señor. Reprende toda obra del diablo que quieras levantarse a perturbar nuestra mente, Señor. Padre, y todos aquellos, mi Dios, que murmuran, que critican estos videos, trata con ellos, Padre, y que también alcancen la salvación, Señor, pues lo hacen muchas veces por ignorancia. Padre, da tristeza ver cómo ahí en esos comentarios de Facebook, de YouTube, cómo comentan, cómo insultan sin conocerte, Señor. Yo te pido, Padre, que obres en sus vidas, Padre, pues también moriste en la cruz para salvar a ellos. Señor, en el nombre de mi Señor Jesús te lo pido. Ahora unge mis labios, Padre, que toda palabra que salga de mi boca sea, Señor, tu voluntad, sazonada con esa sal, para dar sabor y preservar la carne. Señor, en el nombre de mi Señor Jesucristo te lo pido. Amén. Amén. Gloria a Dios. El título del mensaje de esta mañana, Dios me ha dado para ponerle las consecuencias de no consultar con Dios. Ese es el título del mensaje. Muchas veces nos ponemos a hacer algo como cristianos que somos, dando por hecho que estamos bien. Y no dudo que lo sientas en tu corazón. Pero la pregunta es, ¿consultaste a Dios antes de ponerte a hacer lo que quieres hacer? Hoy en día vemos a muchos haciendo trabajo en la obra del Señor, pero nunca consultaron si era la voluntad de Dios. A veces pensamos que es la voluntad de Dios porque se abren puertas, pero también el diablo abre las puertas, y es allí donde nosotros debemos estar seguros que esa es la voluntad de Dios. ¿Y cómo puedes estar seguro que esa es la voluntad de Dios? Simplemente consultando a Dios. Consultando a Dios. En aquel tiempo, Dios les hablaba a sus siervos, a sus líderes que Él ponía, para que Él les hablara al pueblo. Se nombraban profetas. Ahora, como lo he enseñado en tiempos anteriores, predicaciones anteriores, los profetas vienen a representar en este tiempo a los pastores.
Porque esos son los que te dan el mensaje. Y si esos pastores fueron llamados por Dios a ese ministerio, es a ellos a quien puedes ir con toda confianza, porque tenlo por seguro que Dios te va a dar palabra a través de ellos, sea en consejería particular, sea consejería a toda tu familia, o sea a través de la predicación, como en este momento lo estoy haciendo. Yo he conocido personas que Dios les ha dado oportunidad para trabajar, pero no se quieren sujetar a la palabra y por lo tanto se apartan a hacer lo que ellos creen que está bien. Ya me pasó con varias personas y saben lo que solamente buscan: sacar provecho de uno. Dicen, este viene de Estados Unidos, este nos puede ayudar. Y así lo hacen muchos. Muchas veces con mentiras. Y si algo detesta el Padre Celestial es la mentira. Y hoy Dios va a hablar a mucha gente. En Morelos, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Veracruz, en todos esos lugares donde Dios me ha permitido ir, yo sé que Dios va a hablarles. Las consecuencias de no consultar con Dios proviene del capítulo 9 del libro de Josué. Les invito aquí presentes y a los que me están viendo en las redes sociales que sigan la predicación a través de la escritura, porque es así como vas a poder entenderlo, para que veas que es Dios hablando y no el hombre. Capítulo 9 del libro de Josué. Ahí vamos a empezar la lectura. Dice así la palabra del Señor. Antes de empezar a leer, te quiero dar como introducción qué es lo que pasó antes para que entiendas lo que viene ahorita. Cuando Dios le dijo a Josué que él era el que iba a introducir al pueblo a la tierra de Canaán, porque Moisés había muerto allá en el monte donde le dieron los mandamientos, las leyes, Josué cruzó el río, llevó al pueblo, tomaron Jericó. Y enseguida de Jericó se fueron a otra ciudad que se nombraba Ai. Y después de Ai siguieron extendiéndose para agarrar más pueblos. Cuando los reyes que vivían cerca del río donde cruzó el pueblo de Dios se dieron cuenta cómo Dios les detuvo el río para que su pueblo cruzara en seco. Y les dio mucho temor. Cuando se dieron cuenta que destruyeron a la ciudad de Jericó con aquellas grandes murallas y hombres fuertes, grandes, cuando vieron la forma como Dios les destruyó la ciudad, todos los demás pueblos temblaban cuando llegaba el pueblo de Dios a donde iba pasando. Entonces
se reunieron muchos para pelear contra el pueblo de Israel. Pero aquí vamos a ver la historia de una ciudad que se nombraba Gabaón. Y ahí van a entender el mensaje. Capítulo 9 de Josué. Dice la escritura que cuando los gabaonitas, los de Gabaón, oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos, y en toda la costa del mar grande delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino, rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que tenían para el camino era seco y mojoso. Verso 6. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal, y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana, hagan pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los heveos: quizás habiten en medio de nosotros. ¿Cómo pues podremos hacer alianza con ustedes? Ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿quiénes son ustedes y de dónde vienen? Y ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios. Oigan, dice: tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa de Jehová tu Dios. Dando a entender que ellos querían adorar a su Dios también. Así fue lo que le hicieron entender a Josué y a los líderes de Israel. Dice: por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama. Oigan, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto, y todo lo que hizo en los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, y Sehón rey de Hesbón, y a Og rey de Basán, que estaba en Astarot. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron: tomen en sus manos provisión para el camino, y vayan al encuentro de ellos, y díganles: nosotros somos vuestros siervos, hagan ahora alianza con nosotros. Este nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino, el día que salimos para venir a ustedes. Y mírenlo ahora, ya seco y mojoso. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos, helos aquí ya rotos también. Estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino.
Y los hombres de Israel tomaron de las primicias de ellos. Pero miren lo que dice: y no consultaron a Jehová. Tomaron de las primicias de ellos, o sea, les llevaron ofrendas, regalos, y ellos las tomaron. Pero no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida. Y también lo juraron los príncipes de la congregación. Pasados 3 días, después de que hicieron alianza con ellos, oigan lo que pasó. Oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Y salieron los hijos de Israel, y al 3er día llegaron a las ciudades de ellos. Y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Berot y Kiriam Jearim. Y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel. Y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación: nosotros les hemos jurado por Jehová, Dios de Israel, por tanto ahora no los podemos tocar. Esto haremos con ellos: les dejaremos vivir para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que les hemos hecho. Dijeron pues de ellos los príncipes: déjenlos vivir. Y fueron constituidos leñadores y aguadores para toda la congregación, concediéndoles la vida, según les habían prometido los príncipes. Y llamándolos Josué, les habló diciendo: ¿por qué nos han engañado, diciendo habitamos muy lejos de ustedes, siendo así que moran en medio de nosotros? Ahora pues, malditos son, y no dejará de haber entre ustedes siervos, y quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios. Y ellos respondieron a Josué y dijeron: como fue dado a entender a tus siervos que Jehová tu Dios había mandado a Moisés, su siervo, que les habría de dar toda la tierra, y que había de destruir a todos los moradores de la tierra delante de nosotros, delante de ustedes, por esto temimos en gran manera por nuestras vidas a causa de ustedes, e hicimos esto. Ahora pues, henos aquí en tu henos aquí en tu mano lo que te pareciere bueno y recto hacer de nosotros, hazlo. Y él le hizo así con ellos, pues los libró de la mano de los hijos de Israel y no los mataron. Y Josué los destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová en el lugar que Jehová eligiese, los que son hasta hoy. Ok. Aquí, a través de esta lectura, nos podemos dar cuenta uno de los más grandes errores que cometió el líder del pueblo de Israel, e incluyendo a sus
a sus príncipes. ¿Qué cosa fue lo que hicieron ellos? Fueron astutos. Pudieron engañar. Miren la forma como se hicieron pasar por unas personas que venían desde muy lejos. ¿Cómo pusieron esos odres viejos, esos zapatos viejos, ese pan mojoso para poder convencer a Josué y a los líderes de que verdaderamente venían lejos a buscar al Dios de ellos? Y es allí el nombre del mensaje, las consecuencias de no consultar con Dios. Antes de que te pongas a hacer algo, debes de estar seguro que esa es la voluntad de Dios. Porque de lo contrario, ¿qué fue lo que Josué les dijo a ellos? Malditos son. ¿Por qué? Porque estaban engañando al pueblo. ¿Y cuántos no hacen lo mismo? Están de líderes donde no fueron llamados y están engañando al pueblo. Ahora, ¿por qué están ahí? Por sacar provecho, por fama, por quererse sentir importantes. O muchas veces porque son perezosos para trabajar y quieren mantenerse a expensas de la iglesia, de la gente. Y es por eso este mensaje. ¿Por qué te pones a hacer lo que Dios no te ha mandado a hacer? Consulta con Dios, porque Él es el que puede hacerte ver si lo que estás haciendo está bien. Aquí vemos lo que le pasó al pueblo de Israel. Ya no pudieron matarlos por la promesa que les habían hecho el líder. Lo habían jurado por Dios. Ahora, déjame decirte que a través del paso del tiempo siguieron hubiendo más líderes de Dios, llamados por Dios a un ministerio, pero que se confiaban y hacían las cosas que creían que estaban bien y no consultaban con Dios. Vamos a ver una historia ahí en Primera de Crónicas, capítulo 10. Y vamos a leer en el versículo 13 y 14. Amén. Primera de Crónicas, capítulo 10, versos 13 y 14. Dice: así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, porque consultó a una adivina y no consultó a Jehová. Por esta causa le mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Aquí a través de esta lectura vemos cómo Dios, aquel siervo que había mandado a Samuel ungirlo para que fuera el rey, conocía la ley y aún así consultó con los adivinos antes de consultar con Dios.
Y hay un pasaje en la ley donde dice que todo aquel que consultara a los hechiceros, adivinos y todos esos iba a morir. Y aquí lo vemos. Saúl murió por esa causa, por haber consultado a la adivina. Era una mujer adivina. Vamos a ver otro caso en Segunda de Reyes. Segunda de Reyes. Capítulo 1. Vamos a leer del versículo 1 al 17. Mira lo que pasó aquí con este personaje. Se nombraba Ocosías, el personaje que vamos a mirar. Dice: después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel, y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo: vayan y consulten a Baal-zebub, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Déjenme decirles que Ocosías era rey del pueblo de Dios. Ahorita que leamos todo lo van a entender claro. Dice que él los mandó a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón, si había de sanar de esta enfermedad, dice. Verso 3. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita, el profeta Elías, diciendo: levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria. ¿Ya oyeron? ¿De dónde era rey? De Samaria, del pueblo de Dios que se encontraba en Samaria. De ahí era rey Ocosías. El ángel de Jehová mandó a Isaías que fuera a encontrarse con los que el rey había mandado para consultar a aquellos profetas. Y les dice: no hay Dios en Israel, que van a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón. Verso 4. Por tanto, así ha dicho Jehová: del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Eso le dijo Elías a los que había mandado el rey a consultar. Todavía no los consultaba. Cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo: ¿por qué se han vuelto? Ellos le respondieron: encontramos a un varón que nos dijo: vayan, vuélvanse al rey que los envió y díganle: así ha dicho Jehová, no hay Dios en Israel que tú envíes a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón. Por tanto, del lecho en que estás no te levantarás, de cierto morirás. Ahí vemos cómo le dicen los siervos que mandó el rey. Le vuelven a repetir las palabras directamente al rey, lo que Elías les había dicho que le dijeran. Entonces él les dijo: ¿cómo era aquel varón que encontraron? Y les dijo tales palabras. ¿Cómo era? Quería saber cómo era. Y ellos le respondieron: un varón que tenía vestido de pelo
y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo: es Elías Tisbita. Fíjese lo que dijo este hombre. Cuando le describieron el vestuario, él lo reconoció, dice: es Elías Tisbita. Ahora, porque ya conocía que Elías era un siervo de Dios, que todo lo que él decía se cumplía tal y como lo pronunciaba. A él ya le había profetizado muchas cosas, muchas veces, y no le creía, y le venía el mal, y de ahí lo empezó a odiar, porque nunca le profetizaba nada bueno. Pero no era porque Dios no lo amaba, sino porque él andaba fuera del mandamiento de Dios. Verso 9. Luego envió a él un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a donde él estaba. Y he aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte. Y el capitán le dijo: varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus 50. Ahora, ¿por qué les digo que vayan leyendo la Biblia? Porque así se van a entender, vas a entrar en el mensaje. Aquí vemos cómo ese general con 50 hombres que mandó el rey para hacer venir a Elías a fuerza, vemos cómo el general llega y le dice: siervo de Dios. Él lo reconoció, pero no le creían, porque lo enviaron a traer con 50 soldados. Si era un solo hombre, sin armas. Y Elías lo hizo para mostrar que él verdaderamente era un siervo de Dios, aunque se burlaran de él. Y es lo mismo que pasa hoy en día. Cuando encuentran a un siervo de Dios y les predica la verdad, se los hace uno sus enemigos, porque les hablas lo que ellos no quieren oír. Les hablas lo que a ellos les lastima, y por eso los haces tus enemigos. Ese era el caso del profeta Elías con ese rey Ocosías. Dice: si yo soy siervo de Dios, que descienda fuego del cielo y consúmate a ti con tus 50. Y dice que descendió fuego del cielo y que los consumió a él y a sus 50. Verso 11. Volvió el rey a enviar a él otro capitán de 50 con sus 50. Y le habló y dijo: varón de Dios, el rey ha dicho así: desciende pronto. Y le respondió Elías y dijo: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50.
Mira, Dios respaldando a sus siervos. Verso 13. Volvió a enviar al tercer capitán de 50 con sus 50. Y subiendo aquel tercer capitán de 50, se puso de rodillas delante de Eliseo y le rogó, diciendo: varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos tus 50 siervos. He aquí ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los dos primeros capitanes de 50 con sus 50. Sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. ¿Qué es lo que vemos ahí con este hombre, el tercero de 50? Se humilló. Llegó y reconoció que era un siervo de Dios, pero no nada más de palabra, sino de hecho. Llegó y se postró y suplicó por su vida de él y de sus 50, porque sabía que le iba a pasar lo mismo que a los otros dos anteriores, porque sí era siervo de Dios. Fue sabio. Y eso es lo que demanda, que seas sabio para tomar tus decisiones, que seas astuto para engañar toda adversidad del diablo. Así como los de Gabaón que llegaron, usaron su astucia para engañar al pueblo de Dios. Que nosotros seamos astutos para engañar a toda obra del diablo, para llevar la mentira y rechazarla, para llevar la verdad, perdón, y rechazar toda mentira. El Señor dice que debemos de ser astutos, que debemos de ser sabios, que debemos de ser prudentes. Verso 15. Entonces el ángel de Jehová dijo a Elías: desciende con él, no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con él al rey. Ahora, ¿por qué descendió Elías? Porque Dios se lo había mandado. Porque Dios le dijo: desciende y no tengas temor, porque yo te estoy mandando. Y miren, algo tremendo que viene. Pongan atención. Verso 16. Y le dijo: así ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón, ¿no hay Dios en Israel para consultar en su palabra? No te levantarás, por tanto, del lecho en que estás, sino que de cierto morirás. Y murió conforme a la palabra de Jehová que había hablado Elías. Reinó en su lugar Joram en el segundo año de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá, porque Ocosías no tenía hijo. Ahí vemos cómo se cumplió la profecía que Elías le dio a Ocosías. Primero se la mandó por sus siervos, sus mensajeros que envió a consultar al Baal-zebub.
Y no le creyó. ¿Por qué digo que no les creyó a sus mensajeros? Porque envió a traer a Elías. Y Elías vino porque Dios se lo permitió. Y en su misma presencia le volvió a decir lo que Dios le había destinado para ese hombre. ¿Por qué les pasó esto a estos personajes? Porque no consultaban con Dios. Y es lo mismo que va a pasar con todos aquellos que andan trabajando en lugar que Dios no los ha puesto, o que muchas veces te ha puesto Dios, pero haces lo que tú crees que está bien y no consultas con Dios. Piénsalo antes de hacer cualquier cosa. Consulta a Dios si es su voluntad, porque de lo contrario vas a perderte, vas a morir, porque Dios no tiene por inocente a nadie. Porque no importa cuán grande sea tu pasión, tu deseo por predicar o por hacer algo que Dios no te ha llamado, las cosas de Dios son conforme a la voluntad de Dios. Vamos a ver ahora los que consultaron a Dios. Jueces capítulo 1. Amén. Jueces capítulo 1, del 1 al 7. Dice así la palabra del Señor. Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová, diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió: Judá subirá, he aquí yo he entregado la tierra en sus manos. Y Judá dijo a Simeón su hermano: sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado, y pelearemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo, al fereceo y al fereceo, e hirieron de ellos en Besec a 10,000 hombres. Y hallaron a Adonibesec en Besec, y pelearon contra él, y derrotaron al cananeo y al fereceo. Mas Adonibesec huyó, y le siguieron, y le prendieron, y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Entonces dijo Adonibesec: 70 reyes cortados los pulgares de sus manos y de sus pies recogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? Vemos que cuando el pueblo o el líder de Dios consulta a Dios para hacer lo que se le ha mandado hacer o lo que él quiera hacer, siempre va a tener respuesta de Dios. Siempre va a tener el respaldo de Dios y va a tener la victoria. Lo vimos aquí. Vimos a este rey
Adonibesec, cómo reconoció que él era un grande personaje y que a más de 70 reyes dice que comían de su mesa, de sus migajas de su mesa, y que les había hecho lo que le hicieron a él. Y de eso murió, de que le cortaron los dedos, le cortaron las yemas. Ahora, ¿qué dice en la ley? El que a hierro mata, a hierro muere. Entonces vemos que se cumple la palabra. Vamos a ver qué nos dice en Primera de Samuel, capítulo 23. Amén. Y vamos a leer del 1 al 5. Dice: dieron aviso a David diciendo: he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron: he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y dijo: levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos. Se llevó sus ganados y les causó una gran derrota, y libró David a los de Keila. ¿Qué cosa es lo que vemos aquí en esta escritura? Vemos a ese gran siervo de Dios, David, como cuando se dio cuenta que a esa ciudad de Keila le estaban robando su comida, los estaban atacando. ¿Qué cosa hizo David? Consultó a Dios si iba a pelear, a defenderlos. Ahora, déjame decirte algo. La Biblia dice que el corazón de David andaba conforme al corazón de Dios. Por esa razón vemos que David le dio coraje de ver la injusticia que estaban haciendo esos filisteos contra la ciudad de Keila. Pero algo que aprendemos ahí es que no se dejó llevar por sus emociones. No se dejó llevar por el coraje de ver la injusticia, sino que consultó con Dios. Y Dios le dijo: ve. Pero vemos que sus siervos, sus soldados que él traía, ya habían oído que eran muy tremendos, peligrosos esos filisteos, y tenían miedo. Es lo que dice aquí. Y se lo estaban transmitiendo a David. Pero David no se dejó llevar por esa emoción tampoco. ¿Qué hizo? Volvió a consultar con Dios. ¿Y qué hizo Dios? Le responde: ve, porque yo los voy a entregar en tus manos. Ahora, ¿qué nos enseña eso a nosotros? Que también
Cuando Dios te da la oportunidad para hacer algo, para trabajar en su obra, y tú te dejas llevar por tus emociones, porque no, pues es que me van a correr, decía una persona que Dios puso en mi camino para trabajar para la gloria de Dios. Ya me cansé que me corran. Pues como hijos del diablo no te van a correr si no vives para agradar a Dios. Vives bajo tus propias emociones y no bajo la palabra de Dios. Dios te quiso dar una oportunidad y la despreciaste, y no eres el único. Varios han pasado, varios. Pero primero consulten con Dios. Es lo que yo hago. Antes de pararme aquí a traerte este mensaje, yo ya me pasé tiempo, horas y horas consultando con Dios. Por eso es este mensaje. Y yo sé que a muchos no les va a gustar, pero gloria a Dios. Sea Dios glorificado y tú seas quebrantado para alcanzar la salvación. Vamos a ver ahí en 1 Samuel, capítulo 30. Versos del 1 al 8. Dice: cuando David y sus hombres vinieron a Ziclag, al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Ziclag, y habían asolado a Ziclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. O sea, sus mujeres e hijos de David habían sido llevados cautivos. Verso 4. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura del alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Mira cómo vemos aquí todo lo que le aconteció a David, a la ciudad donde estaban sus mujeres y sus hijos, y también las mujeres y los hijos de sus soldados. Cuando llegan y encuentran todo ese desastre, dice que lloraron hasta cansarse. Y luego querían linchar al mismo rey David. Pero ¿qué hizo David? Dice que David se fortalecía en Jehová su Dios. No se puso a alegar ni a pelear con ellos, sino se fortalecía en Jehová su Dios. Verso 7. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el éfod. Y Abiatar acercó el éfod a David. Y David consultó a Jehová, diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos.
¿Qué cosa es lo que vemos aquí? Que David consultó a Dios y Dios le dijo: síguelos, los vas a alcanzar y vas a rescatar a todos los que llevan cautivos. Ahí en 2 de Samuel. Capítulo 2. Y vamos a leer versículos del 1 al 3. Dice así: después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo: ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió: sube David. David volvió a decir: ¿a dónde subiré? Y él le dijo: a Hebrón. Y David subió allá, y con él sus 2 mujeres, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Aquí vimos esta otra lectura para que se den cuenta que David, hasta en lo más mínimo, consultaba a Dios. Vemos aquí que le respondió Dios, le dijo: sube. Pero vuelve a consultarlo: ¿a dónde voy? ¿A cuál ciudad? Y ahí Dios le dijo a cuál ciudad. Ese es el problema de hoy en día, que muchos andan de aquí para allá, pero nunca consultan con Dios, ni saben el lugar preciso donde Dios los quiere. Y lejos de glorificar a Dios, lejos de ser bendición para aquellas almas a las cuales les llevan palabra, vienen siendo estorbo y maldición. Y lo vemos cuando Jesús mismo les dijo a aquellos religiosos, que les dijo: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, pues ustedes van en busca de un prosélito y finalmente lo hacen 2 veces más hijo del infierno. ¿Por qué les dijo eso? Porque eran gente religiosa que se guiaban por sus emociones y no por el Espíritu Santo. Consultaban a sus líderes antes que a Dios. Y vemos que David, ¿por qué llegó a ser un gran hombre de renombre en la Escritura? A tal grado que de ahí mismo viene la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. A Jesucristo se le conoce como el hijo de David. ¿Por qué? Y aquí vemos el por qué. Porque nunca hacía nada si no consultaba a Dios. Y porque David andaba conforme al corazón de Dios. Por esa razón. Por último, para terminar, vamos a verlo en Primera de Crónicas, capítulo 14. Y vamos a leer del 8 al 17. Dice así la palabra del Señor: oyendo los filisteos que David había sido ungido rey sobre todo Israel,
subieron todos los filisteos en busca de David. Y cuando David lo oyó, salió contra ellos. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Rafaín. Entonces David consultó a Dios, diciendo: subiré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová le dijo: sube, porque yo los entregaré en tus manos. Subieron pues a Baal-perasim, y allí los derrotó David. Dijo luego David: Dios rompió mis enemigos por mi mano, como se rompen las aguas. Por esto llamaron el nombre de aquel lugar Baal-perasim. Y dejaron allí sus dioses, y David dijo que los quemasen. Y volvieron los filisteos a extenderse por el valle. David volvió a consultar a Dios, y Dios le dijo: no subas tras ellos, sino rodéalos para venir a ellos por delante de las balsameras. Así que oigas venir un estruendo por las copas de los balsameras, sal luego a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti, herirá el ejército de los filisteos. Hizo pues David como Dios le mandó, y derrotaron al ejército de los filisteos, desde Gabaón hasta Geser. Y la fama de David fue divulgada por todas aquellas tierras, y Jehová puso el temor de David sobre todas las naciones. En esta última escritura que tuvimos, nos podemos dar cuenta una vez más que David consultó a Dios, y no una, dos veces, porque él quería estar plenamente seguro que era la voluntad de Dios. Y eso es lo que Dios quiere decirte aquí, amigo, hermano, que estás presente, y todos aquellos que están a través de las redes sociales escuchando esta predicación. Es lo que Dios quería que escucharas también. Las consecuencias de no consultar con Dios son muy duras. Así que si eres una persona que te gusta predicar y te emocionas y andas predicando, pero Dios no te llamó, yo te aconsejo que dejes de hacerlo. Y si Dios te dio la oportunidad, te mandó un siervo de Él para decirte, para perfeccionarte, para instruirte, y tú tomaste tus propias decisiones porque no te pareció, porque tú piensas que es mejor, déjame decirte, consulta con Dios. Quizás Dios tenga misericordia de ti y alcances el perdón para la salvación de tu alma. Yo les invito a que pongan atención a este mensaje, porque Dios no va a tomar por inocente a nadie. Por eso el Señor Jesús dijo: si yo no hubiera venido y les hubiera hablado, no tendrían pecado. Mas ahora, porque he venido y les he hablado, no tienen excusa de su pecado. Y Jesús también dijo: el que a ustedes recibe, o sea, refiriéndose a sus siervos, a mí me recibe. Y el que a ustedes desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, no me desecha a mí, sino a mi Padre que me envió. Yo les invito a que mediten, y el deseo de mi corazón es que seas bendecido, que seas prosperado, y sobre todo que estés preparado para la venida del Señor. Consulta con Dios y vas a ver la grande bendición que Dios te va a conceder. Que Dios les bendiga y nos vemos la próxima. Adiós.